Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, lo prometido es deuda. Yo les había dicho que iba a grabar el pequeño videito para que puedan tener básicamente una noción de algunos errorcillos o cosas que yo marqué o que, si bien no están mal, pero habría que revisar, adaptar, mejorar. Recuerden, como siempre digo, que todo texto es perfectible ad infinitum, o sea, todo texto lo podemos reescribir, 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 reescribir para mejorar, ¿sí? No hay un límite para eso. Obviamente que siempre tenemos que poner un stop, tenemos que frenar esa corrección en un momento, pero bueno, tampoco puede ser que el texto salga a la primera, o sea, nunca, sin revisión, sin nada, no. O sea, generalmente a veces hace falta más de una, dos o tres revisiones, dependiendo del caso, dependiendo de la dificultad del texto, dependiendo de un montón de factores. Bien, entonces, básicamente, yo quería centrarme en un primer momento, ustedes podrán notar acá, la noción de elegibilidad. Cuando se planteó lo de elegibilidad, en todos los casos, cuando tuvieron que definir o dar pautas precisas de qué es la legibilidad alta y baja, cuándo se da, cómo se da, lo hicieron perfectamente. O sea, en ese sentido no hubo problemas. ¿Por qué? Porque, claro, estaba el cuadrito en el que se apuntaba directamente uno por uno. Ahora bien, ¿dónde estuvo el problema? Y que estaba sacado, como bien se había dicho, de la cocina de escritura de Daniel Casani. Ahora bien, los ejemplos, a mí me interesaría centrarme en estos ejemplos, ¿no? Acá hay un texto original que tiene una legibilidad baja, y tenemos el estilo llano, que ha sido un texto que ha pasado, el mismo texto pasó por el filtro de la corrección, de la revisión, y se mejoró la legibilidad. Y van a ver que es una barbaridad lo que se mejoró. ¿Bien? En el lado izquierdo, fíjense, ¿cuántas oraciones tengo en este lado, en este sector izquierdo, en esta columna? Van a ver que ninguna. Solo, mejor dicho, tengo una sola oración que abarca todo el párrafo. Entonces yo tengo 9 renglones de esa oración. Encima, fíjense cómo está redactada. Dice, no obstante, y habiéndose cumplimentado previamente el interesado de la posibilidad de solicitar el anticipo a cuenta de la pensión que le fuera reconocida en su momento, todo eso sin coma, sin nada, ni punto y coma, de acuerdo con lo que dispone el artículo 47 de la Ley 31/1990 del 27 de diciembre, el citado funcionario desea acogerse a este derecho habiendo cumplimentado y firmado el modelo CPA/2 que se adjunta. Ahora bien, ¿qué está pidiendo el abogado o la abogada en este momento, en este caso? ¿Para quién? ¿Por qué? Fíjense que es muy interesante este pequeño texto o esta sección porque comienza con un no obstante. O sea, comienza ya de por sí con una partícula negativa, con un no. ¿Sí? No obstante. Luego, miren los verboides utilizados, ¿no? Habiéndose informado, o sea, yo esto sí, esta expresión, si yo la reformulo, podría haber dicho que según se ha informado o se ha informado previamente al interesado, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Bueno, lo importante está acá. Solicitar el anticipo a cuenta de la pensión. Eso es lo importante. Después, si yo me pongo a pensar, ¿por qué? O ¿por qué ese derecho se le puede dar? Y porque justamente, según dispone este artículo, ¿no? Y luego dice que habiendo cumplimentado y firmado el modelo CPA2 se adjunta. O sea, que él ha firmado, yo si lo tengo que cambiar, o lo tengo que reformular, pondría que la persona, el solicitante, ha cumplimentado o ha firmado directamente y ha cumplido con el modelo CPA/2 que se adjunte. Listo. Esto es lo importante. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se reestructura este mismo enunciado en el estilo llano, que vendría a ser con mayor legibilidad, porque se le ha subido la legibilidad. Fíjense, el funcionario se acoge al derecho de solicitar un anticipo a cuenta de la pensión que se le reconozca en su momento, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 31/1990 del 27 de diciembre.
Para ejercerlo, ha cumplimentado y firmado el modelo CPA bajo barrado exactamente. Fíjense que esta última frase no ha cambiado mucho, pero ya tengo un punto. O sea, ya está dividiendo en dos oraciones que encima son mucho más breves, por lo menos 2 renglones más breves, por lo que se puede observar literalmente, lo que era el modelo original, que tenía menos legibilidad. Vamos con el próximo párrafo. Fíjense, dice: por lo cual, y después de haber efectuado el cálculo de previsión de acuerdo con las fórmulas previstas en el Real Decreto 670/1987 del 30 de abril y las circunstancias concurrentes en el expediente del interesado 30 años de servicio en el mismo cuerpo, el porcentaje a aplicar por el anticipo a cuenta de la pensión no se prevé que pueda ser inferior al 80%. ¿Cuántas comas tengo acá? Y algo que no me detuve en el anterior, fíjense. Tengo un montón de preposiciones de, que encima nos van haciendo como si fueran cajas chinas, al igual que estos conectores, estos nexos. A ver. Que pueden ser, son introductores de proposiciones incluidas o de estructuras subordinadas, también llamadas cláusulas en inglés. ¿Bien? O sea, fíjense, de la posibilidad de solicitar el anticipo a cuenta de la pensión. ¿Qué pensión? La que fue reconocida en su momento. ¿Cuándo? De acuerdo con lo que dispone la ley del artículo 47. ¿De dónde? De la ley del 27 de diciembre. O sea, es realmente compleja. Compleja esta estructura. Ah, y me olvidé de esto. De acuerdo con lo que dispone, ¿sí? No le va a aparecer ahí una subordinada. Entonces, son estructuras bastante complejas. Y si vemos esta otra parte, ¿cuántas comas tengo? A ver, tengo una coma, dos comas. Tendría que hablar de puntos. O sea, tengo dos comas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 renglones. Una barbaridad. ¿Sí? Y miren acá en el costado. Tengo una sola oración también, pero que es de por sí 2 renglones más corta, o sea que es de 7 renglones, y tiene dos comas también, pero ya al ser más corta hace que entre juntura interna y juntura interna sea mucho más simple. Ahora bien, fíjense, con este por lo cual, y después de haber efectuado el cálculo de previsión de acuerdo, otra vez vuelve con estas estructuras, de previsión de acuerdo, del 30 de abril, del interesado, 30 años de servicio en el mismo cuerpo. ¿Qué es lo interesante acá? Que esta persona ha estado trabajando en el mismo cuerpo 30 años de servicio, ¿sí? Y hay un porcentaje a aplicar, que, fíjense esta última parte, y con esto termino, dice, no se prevé que pueda ser inferior, o sea, no inferior. ¿No es más fácil decir igual o superior a decir no inferior? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno dice no inferior, es negativo, negativo, es un doble negativo, por así decirlo. Porque está la parte del adverbio negativo, que es el no, y luego el adjetivo ese inferior, que está diciendo que no es mayor. Entonces, convendría ponerlo en positivo directamente. Igual o superior. Y listo, se solucionan las cosas. Entonces, miren cómo está el estilo llano. El porcentaje, comienza por ahí, es lo importante. ¿Qué se aplica al anticipo? Al anticipo, porque ya había mencionado en el párrafo anterior. Será del 80% o superior. Igual o superior. También podría haber dicho igual o superior al 80%. De acuerdo con las fórmulas previstas, y acá viene la cuestión legal, al Real Decreto 670/1987, 30 de abril, etc. ¿Sí? Y después, ¿qué dice? El fundamento. 30 años de servicio en un mismo cuerpo. ¿Cuál es la diferencia de esto con esto? Acá está entre corchetes, entonces, entre paréntesis, perdón, disculpen. Está entre paréntesis, entonces al estar entre paréntesis nos indica que esto no es tan importante, y sin embargo es recontra importante porque es el fundamento para que él pueda tener ese anticipo de pensión. ¿Sí? Bueno, avanzamos y ya lo más terminamos. Otro problema que se presentó a la hora de hacer los trabajos fue cuando se expedía el mapa conceptual. Un mapa conceptual no puede tener oraciones completas, ¿sí? Enunciados con verbos conjugados, adjetivos no conviene, no, directamente busquen sustantivos
o construcciones sustantivas, locuciones, conceptos, ideas, ¿sí? Por ejemplo, mira este ejemplo, que justamente trata sobre el mapa conceptual. Dice, mapa conceptual, jerarquización, proposición, impacto, simplificación, diferenciación progresiva, reconciliación integradora, selección, inclusión, conceptos, palabras, enlace. ¿Ven? Entonces me van a decir, bueno, pero yo veo por ahí, me van a decir, yo veo un verbo, me van a decir, sí, ¿dónde? Ahí, requiere. Sí, es un verbo, pero ¿dónde está? ¿Está en uno de los óvalos? No, está puesto como un conector entre un óvalo y el otro óvalo. Va, se puede hablar de óvalos, de recuadros, no sé, depende del diseño que ustedes elijan. Lo importante para tener en cuenta es eso, ¿sí? Que si uno quiere poner un verbo o una preposición, como en este caso, o un adjetivo, lo puede hacer pero en la línea conectora y que tampoco sea muy grande, un enunciado completo, que eso fue otro de los problemas que encontré. Y por último, vamos a ver el último, ustedes tenían que hacer un cuadro sinóptico. ¿Qué es un cuadro sinóptico? Un cuadro sinóptico es un cuadro que resume todo el sentido, o por lo menos en este caso era una comparación entre el código oral y escrito, de un solo vistazo. Por eso se llama sinóptico. Sin, para los griegos, era opuesto que para nosotros, es con, y optos tiene que ver con la vista, ¿sí? Óptico. Entonces, de ahí viene el oftalmólogo, es una de las palabras que están relacionadas. Ven que hace oft, esa F es igual a esa P, fonéticamente son muy parecidas. Entonces, es un cuadro que de un vistazo yo puedo reconocer cómo está conformado el texto. Para eso me permite. Yo me encontré con un cuadro que tenía en una columna oralidad y en la otra escritura. Así, oralidad y escritura. Y adentro tenía todo un montón de texto, que encima no entendía la comparación, porque ¿qué acaso el primer ítem tenía que ver con el primer ítem? La primera oración de esta columna tenía que ver con o estaba relacionada con esta otra. ¿Por qué? ¿Por qué parámetros? Los parámetros no estaban puestos. Y miren este cuadro de doble entrada, dice técnicas o características, y yo tengo en la parte superior descripción, estructura, utilidad, tipos. Y acá tengo esquema, mapa conceptual, cuadro sinóptico. ¿Ven? Entonces tengo estos tres tipos, esquema, el mapa conceptual y el cuadro sinóptico, y luego acá tengo las características, la descripción, la estructura, la utilidad y los tipos que existen. ¿Bien? Entonces yo automáticamente puedo sintetizar toda esa cantidad de contenidos en muy poco espacio, y para estudiar son muy útiles para dar lecciones también, porque el cuadro que ustedes tenían de oralidad y escritura, que ahora voy a mostrar algo que se comieron, que lo dije recién, pero por ahí pasa. Bien, vamos. Bien, a ver, este es un fragmento, mejor dicho, una síntesis, por así decirlo, de un fragmento de un libro de Daniel Casani, que ya lo hemos hablado. Este es otro libro de Escribir al Escribir, el otro creo que era de la cocina a la escritura, que les había citado. ¿Y qué pasa? En general, el gran error es que se morfaron, disculpen la expresión, se comieron, engulleron el primer párrafo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había algo muy importante ahí. No solamente se planteaba el libro del que había sido sacada esta comparación, de la que le podemos hacer un montón de críticas, ¿no? Porque también tiene que ver con la época en la que fue escrito ese libro, con la concepción que se tenía, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se dice que la escritura es más permanente que el habla, y en realidad todo depende, porque hay escritura como la de WhatsApp, que la hacemos simultánea, muy espontánea, y es una escritura totalmente pasajera, y a veces hay palabras que hacemos que son orales y que están hechas para perdurar el tiempo. Ahora bien, y que perduran. En este caso, se morfaron las dimensiones o las diferencias, como había dicho justamente una alumna en la clase, las diferencias, las dimensiones, contextual y textual. Entonces esa es la primera columna que nos establece un parámetro de comparación, o sea, la realidad de la escritura, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al parámetro de la contextualidad o de la textualidad. ¿Sí? Luego,
Dentro de las diferencias contextuales, fíjense, o dimensión contextual, yo tengo un montón de ítems que no tienen nombre, ¿sí? No tienen el nombre de qué es cada una de estas características. Bueno, a mí me pareció interesante que ustedes lo buscaran. Entonces, en este primer caso, se dice que en tanto la comunicación escrita se efectúa a través de un canal visual, etcétera, etcétera, lo que se compara es el canal. Entonces, ya tengo en una segunda columna, o sea, en una primera columna, poner dimensión textual, contextual. En una segunda columna, en la dimensión contextual, poner el canal. ¿Qué diferencia entre el canal de la oralidad y el canal de la escritura? Y ahí está. Luego, habla del receptor. ¿Sí? ¿Qué pasa con el receptor de un texto oral y el receptor de un texto escrito? ¿Qué pasa con el tiempo de recepción? ¿No? Porque acá dice que la comunicación oral es espontánea, inmediata, en cambio la escrita suele ser elaborada y diferida. Yo coincido con eso, no siento como dije recién, pero bueno, es cuestión también del tiempo en el que fue elaborada. La comunicación oral es efímera, entonces acá podemos hablar de la duración en el tiempo. Después, bueno, hay otras características más, las voy a saltear para terminar. Y las diferencias como dimensión textual, y tenemos adecuación, coherencia, que esa está bien clarito, cohesión, léxico, y esa columna también se la comieron en muchos de los casos, o la pusieron dentro de esa columna que era la comunicación oral. Y entonces eso hace que sea un texto bastante complejo. También en otros de los casos, y con esto ya voy cerrando, lo que hicieron fue poner enunciados completamente largos, y no, deben tener cuidado, ¿sí? Para finalizar, un punto que me había quedado para mencionar es que cuando uno adapta un texto, lo estudia, lo analiza, hace mapas conceptuales, algo que sea, debe buscar hacerlo sin perder los datos importantes. Y eso es también algo que sucedió cuando se vio lo de la legibilidad. Se trató de sacar cosas que eran realmente importantes y que se las comieron. Y eso es un tema complicado y para ver detenidamente. Entonces tengan cuidado con eso. Recuerden que, bueno, espero que el taller haya sido de su uso, que les sirva, que esto que acabo de decir acá por lo menos lo apliquen en algún momento y nada más. Creo que eso sería todo y bueno, estaremos en contacto, me imagino. Hasta luego. Chao, chao.